En un auditorio casi vacío de Londres, bajo la luz tenue de noviembre de 2026, Brian May se sentó frente a un micrófono solitario. El lugar elegido había sido el viejo Teatro Borderline, el mismo donde Queen tocó en sus primeros años bajo el nombre de Smile. Ahora, con capacidad para apenas 300 personas, solo habían entrado 47. Periodistas seleccionados, algunos técnicos de sonido y 3 antiguos roadies que habían jurado guardar silencio hasta el final de sus días. Las puertas se cerraron a las 8 en punto. No hubo presentación, ni moderador, ni luces de escenario. Solo un foco blanco que caía directamente sobre el guitarrista de 79 años, el cabello blanco largo recogido en una coleta baja, la camisa negra abierta hasta el pecho, la red especial apoyada en su regazo como si fuera una extensión de su propio cuerpo. El público sintió que estaba asistiendo a algo que no era un concierto, ni una conferencia, ni siquiera una entrevista. Era una confesión largamente pospuesta. Brian May dejó pasar casi 2 minutos completos antes de hablar. El silencio era tan denso que se escuchaba el leve crujido de la madera del escenario cuando cambiaba de postura. Luego, sin preámbulos, pronunció la frase que haría temblar 35 años de historia oficial. Freddie no murió de bronconeumonía. Freddie decidió morir. La sala se quedó sin aire. Alguien dejó caer un bolígrafo que resonó como un disparo. May continuó con una calma que parecía sacada de otra dimensión. Explicó que llevaba 35 años cargando con esa frase en la garganta, que la había repetido en sueños, que la había escrito y borrado cientos de veces en cuadernos que luego quemaba, que había esperado a que su madre muriera, a que sus 3 hijos fueran mayores, a que Anita Dobson le dijera una noche de 2025, mientras cenaban en la cocina de su casa en Surrey: «Brian, ya no puedes llevártela a la tumba contigo». El relato comenzó por el principio real, no por el principio que el mundo conoce. La primera vez que Freddie Mercury supo con certeza absoluta que tenía el virus fue la noche del 17 de octubre de 1986, en una clínica privada de Múnich llamada Praxis Dr. Müller, ubicada en la Leopoldstrasse. Había acudido solo, disfrazado con bigote postizo y una gorra de béisbol, después de que un examen rutinario en Londres le hubiera mostrado anticuerpos positivos. El médico alemán, un hombre alto y serio que hablaba inglés con acento bávaro, le entregó los resultados de la carga viral y le dijo sin rodeos: «Señor Bulsara, con estos valores sin tratamiento, usted tiene entre 6 y 18 meses». Freddie no lloró. Preguntó si podía fumar dentro de la consulta. El médico le dijo que no. Freddie encendió el cigarrillo igual, dio una calada larga y preguntó: ¿El ACTT alarga la vida o solo la hace más larga? El médico respondió que alargaba la vida, pero que los efectos secundarios eran brutales. Freddie apagó el cigarrillo en el cenicero de cristal, se levantó, le dio la mano al doctor y dijo: «Entonces, prefiero vivir de verdad lo que me queda». Esa misma noche llamó a Brian May desde el Hotel Bayerischer Hof y le dijo solamente: «He ganado el premio gordo, querido, pero no te preocupes. Todavía me queda cuerda para tocar». Durante los meses siguientes,
Mientras la banda grababa A Kind of Magic y preparaba la que sería su última gira, Freddie empezó a organizar su desaparición con la precisión de un general. Cambió su testamento en 3 ocasiones entre noviembre de 1986 y marzo de 1987. La primera versión dejaba casi todo a Mary Austin. La segunda repartía Garden Lodge entre Mary y Jim Houghton. La tercera, la definitiva, incluía cláusulas tan detalladas que parecían escritas por un abogado con alma de director de escena. Los gatos debían quedarse en la casa con un fideicomiso para su cuidado. Las partituras originales de Bohemian Rhapsody irían al British Museum, sus kimonos japoneses a un museo de Kioto, y había una carta sellada para cada miembro de la banda con instrucciones de abrirla 30 años después de mi partida, ni un día antes. Brian May recibió la suya en mano el 10 de abril de 1987 en el backstage del Wembley Arena, después del último concierto de la gira Magic. Freddie se la entregó envuelta en papel negro y le dijo: «Guárdala, pero no la abras hasta que seas más viejo que yo ahora». May tenía entonces 39 años, Freddie 40. El capítulo de las despedidas sutiles fue el más doloroso de contar. Brian May describió cómo Freddie empezó a regalar objetos que nadie imaginaba que fueran importantes para él. Le dio a Roger Taylor su reloj Cartier Tank de oro porque «Tú siempre llegas tarde, querido. Te vendrá bien algo que marque bien el tiempo». A John Deacon le entregó la partitura manuscrita de You're My Best Friend, con una dedicatoria que decía «Para el hombre que nunca pidió nada». A May le regaló una púa de guitarra hecha de una moneda de plata de 1947, el año en que ambos nacieron con 2 meses de diferencia. Cada regalo venía acompañado de una frase que, vista en retrospectiva, era una despedida disfrazada de broma. En Navidad de 1988, durante una cena en Mountain Studios, Freddie levantó su copa de champán Dom Perignon y brindó por los que se quedan y por los que nos vamos antes. Todos rieron. Nadie entendió. La grabación de The Miracle se convirtió en una carrera contra la muerte que solo Freddie sabía que estaba corriendo. Entraba al estudio con gafas oscuras, aunque estuviera nublado. Con pañuelos de seda en el cuello para disimular las primeras lesiones de sarcoma de Kaposi que empezaban a aparecer en el cuello y el pecho. Cantaba tomas completas de canciones como I Want It All de pie, sin sentarse, porque sabía que si se sentaba no podría volver a levantarse. Entre toma y toma desaparecía al baño durante 20 minutos. Brian May pensó que era cocaína. Era morfina líquida que se inyectaba él mismo en las encías para poder seguir cantando. Una noche de marzo de 1989, después de grabar Was It All Worth It, Freddie se quedó solo en el estudio hasta las 5 de la mañana. May volvió porque se había olvidado la guitarra y lo encontró llorando frente al espejo del control room, con la cara llena de lágrimas y sangre porque se había arrancado una costra del labio. «Mírame, Brian», le dijo. «Esto es lo que queda del gran Freddie Mercury». May intentó abrazarlo. Freddie lo empujó y le gritó: «No me toques, te voy a contagiar». Fue la única vez que mencionó abiertamente el virus. El punto de no retorno llegó en febrero de 1990. Durante las primeras sesiones de lo que sería Innuendo,
Freddie apareció en Mountain Studios con las manos vendadas. Tenía sarna noruega, una infección oportunista tan agresiva que le había comido la piel de los dedos hasta dejar los huesos casi al descubierto. Los médicos suizos le dijeron que ya no podía tocar el piano ni sostener el micrófono sin guantes. Esa noche llamó a Brian May a su chalet de Montreux y le pidió que subiera solo. Cuando May llegó, Freddie estaba sentado en la terraza mirando el lago Léman, envuelto en una manta aunque no hacía frío. Sin preámbulos le dijo: «Brian, ya no soy Freddie Mercury. Soy un muñeco roto que todavía puede cantar si le dan cuerda. Por favor, déjame ir». May se negó. Discutieron durante 4 horas. Freddie lloró, gritó, suplicó. Por primera vez, en 25 años de amistad, le pidió a May que se fuera de su casa y no volviera hasta que estuviera dispuesto a aceptar su decisión. May se fue. Condujo de vuelta a Londres sin parar, llorando tanto que tuvo que detenerse 3 veces en áreas de servicio. Cuando llegó a su casa en Surrey, Anita Dobson lo encontró temblando en la puerta. No hablaron. Ella solo lo abrazó y lo llevó a la cama. Semanas después, Freddie volvió al estudio. Grabó The Show Must Go On en una sola toma el 13 de mayo de 1991. Brian May recuerda cada segundo. Freddie llegó en silla de ruedas, empujada por Joe Fanelli, con una botella de vodka en la mano porque ya no podía tragar pastillas. Se levantó solo para entrar en la cabina. Se apoyó en el atril porque no podía mantenerse de pie y cantó la canción entera con una voz que parecía venir de otro mundo. Cuando terminó la última nota, se desplomó. Tuvo que ser llevado en brazos hasta el sofá del control room. May se arrodilló a su lado y le preguntó si quería repetir alguna parte. Freddie sonrió débilmente y dijo: «Querido, ya no tengo más voz que darte». Fue la última vez que grabó con Queen. El silencio que siguió a la muerte oficial de Freddie Mercury el 24 de noviembre de 1991 no fue un silencio natural. Fue un silencio comprado, negociado y protegido con una eficacia que hoy parecería imposible. Durante los días inmediatamente posteriores, mientras el mundo lloraba frente a Garden Lodge y las televisiones repetían una y otra vez las mismas imágenes de archivo, un equipo de abogados, managers y ejecutivos discográficos se reunió en secreto en las oficinas de Queen Productions en Kensington. Allí, bajo la presidencia de Jim Beach y con la presencia de John Reid, que aún conservaba influencia, se tomó la decisión irrevocable de construir un relato único y blindado. Freddie había luchado hasta el final. Había muerto en paz rodeado de sus seres queridos y, sobre todo, nadie hablaría jamás de la decisión tomada 2 días antes en su dormitorio. Brian May, Roger Taylor y John Deacon firmaron un acuerdo de confidencialidad que incluía cláusulas económicas tan severas que, en palabras del propio May, aquella noche de 2026, si hubiéramos roto el pacto, Queen habría desaparecido para siempre y nuestras familias habrían quedado en la ruina. El documento tenía fecha del 26 de noviembre de 1991 y fue redactado en 3 copias que se guardaron en cajas fuertes distintas. Una en Londres, otra en Los Ángeles y la tercera en Zúrich. Nadie, ni siquiera las parejas de los músicos, tuvo acceso a él durante más de 30 años.
Mantener esa versión exigió sacrificios que aún hoy resultan difíciles de imaginar. Cuando la prensa sensacionalista comenzó a publicar fotografías de Freddie en sus últimos meses, visiblemente enfermo, la banda contrató a un equipo de detectives privados para comprar todos los negativos existentes. Cuando un enfermero de una clínica de Harley Street amenazó con vender su historia, recibió una oferta imposible de rechazar y desapareció hacia Australia con un nuevo nombre. Cuando Peter Freestone escribió su libro en 1998, tuvo que eliminar 3 capítulos completos bajo amenaza de demanda. Jim Hutton firmó un acuerdo similar antes de publicar sus memorias, y aunque incluyó detalles dolorosos, nunca mencionó la reunión del 22 de noviembre ni la petición explícita de Freddie. Incluso Mary Austin, la persona que más cerca estuvo del cantante en sus últimos días, mantuvo el pacto con una lealtad que May describió como casi religiosa. Todos ellos sabían que, si la verdad salía a la luz en los años 90, el SIDA seguiría siendo considerado una enfermedad vergonzosa, y Freddie sería recordado no como un genio, sino como alguien que se rindió. Brian May confesó que él mismo fue el más débil en los primeros años. Entre 1992 y 1997 sufrió 3 crisis nerviosas graves que lo llevaron a ser internado en clínicas privadas de Suiza y California. En una de esas estancias, en la primavera de 1994, escribió una carta de 20 páginas dirigida a Freddie, en la que le pedía perdón por haber respetado su deseo. Quemó la carta en el jardín de su casa y las cenizas las guardó en una urna que aún conserva en su estudio. Anita Dobson encontró al guitarrista en estado catatónico más de una vez, sentado frente al piano de Garden Lodge, que Mary Austin le había permitido usar, tocando Who Wants to Live Forever hasta que los dedos le sangraban. En 1996, durante la grabación del álbum póstumo Made in Heaven, May intentó incluir una nota en la contraportada que dijera simplemente «Freddie eligió el momento». Roger Taylor y John Deacon lo vetaron de inmediato. Fue la última vez que los 3 miembros originales de Queen estuvieron juntos en un estudio hasta el año 2011. A medida que pasaban los años, el peso del secreto se transformó en una losa distinta para cada uno. John Deacon se retiró completamente en 1997, incapaz de seguir adelante con la farsa. Roger Taylor canalizó su culpa en alcohol y fiestas que terminaban siempre con él llorando en brazos de desconocidos. Brian May optó por la vía académica. Se doctoró en astrofísica en 2007 como una forma de castigarse con algo que exigiera toda mi concentración para no pensar. Pero ni siquiera las estrellas lograron borrar la imagen de Freddie postrado en la cama, con la piel casi transparente y los ojos hundidos, susurrando una y otra vez, «Déjenme ir, por favor». May reveló que todavía conserva la grabación de esa frase, tomada con un pequeño dictáfono Sony que tenía en el bolsillo el 22 de noviembre de 1991. La escucha cada 24 de noviembre, solo en su observatorio privado de Surrey, mientras apunta el telescopio hacia la constelación de Libra, el signo zodiacal de Freddie. En 2018, cuando se estrenó la película Bohemian Rhapsody, la presión alcanzó su punto máximo. Los productores
exigieron que se eliminara cualquier referencia a la verdadera causa de la muerte más allá de la fórmula oficial. Brian May luchó durante semanas para incluir una escena en la que Freddie, interpretado por Rami Malek, pidiera a la banda que lo dejaran morir en paz. La escena fue rodada, pero terminó cortada en la sala de montaje por decisión de los estudios. May conserva una copia del metraje en bruto y, aquella noche de 2026, proyectó por primera vez los 3 minutos eliminados. En ellos se veía a Freddie, demacrado pero con la mirada aún desafiante, diciendo la frase exacta que pronunció en la vida real. El espectáculo debe continuar, pero yo ya no soy el espectáculo. El auditorio rompió en llanto colectivo. Algunos periodistas tuvieron que salir a respirar aire. El capítulo final de la confesión fue el más devastador. Brian May sacó de un maletín de cuero negro una carpeta con 7 cartas selladas con lacre rojo. Eran las cartas que Freddie había escrito en 1991 con instrucciones de abrirlas 30 años después de su muerte. La fecha límite había sido el 24 de noviembre de 2021. May explicó que las había abierto solo en Garden Lodge, en presencia de Mary Austin y Jim Hutton, que había regresado de Irlanda para la ocasión. Cada carta contenía una despedida personal y una petición concreta. La dirigida a él era la más larga. 12 páginas escritas con letra temblorosa en las que Freddie le pedía que, cuando el mundo estuviera preparado, contara toda la verdad. Porque yo no quiero ser un héroe de mentira. Le dejaba también la cinta DAT con la versión original de Too Much Love Will Kill You, grabada en 1987, con una letra que hablaba abiertamente del miedo a morir solo y contaminado. May la reprodujo completa por primera vez en público aquella noche. La voz de Freddie, joven y poderosa, llenó el auditorio mientras las palabras decían: «Demasiado amor me está matando, y nadie me va a tocar cuando me pudra. Voy a morir con el maquillaje corrido, y el mundo dirá que fue hermoso». Cuando la última nota se apagó, Brian May se levantó lentamente, apoyándose en la guitarra como si fuera un bastón. Miró al público durante largos segundos y pronunció la frase que cerraba 35 años de silencio. «Ya no soy cómplice de la mentira». Freddie eligió morir con dignidad cuando ya no quedaba vida que mereciera ser vivida. Y nosotros, por miedo o por amor, le negamos el derecho a que el mundo supiera que tuvo esa valentía. Y tú, después de conocer el precio que Brian May, Roger Taylor, John Deacon y todos los que rodearon a Freddie pagaron por proteger una imagen que ya no necesitaba protección, ¿sigues pensando que la verdad debería haber quedado enterrada para siempre? Comparte este reportaje si crees que la dignidad de Freddie Mercury merecía ser contada tal como él la vivió, sin adornos y sin miedo.